tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo con el tema de la expulsión masónica de Luis Miguel Terán en junio de 1879. Esta, esta nota tiene que ver con un hecho masónico en el que estuvieron involucrados en primer plano tres masones, dos de ellos gobernantes, poder federal, el poder ejecutivo de Veracruz, el gobernador Luis Miguel Terán, y el poder judicial en voz y persona de juez del distrito Rafael de Sayas Enríquez. Y ocurrió en el contexto de lo que se manejó como una rebelión de personajes guerrillistas, seguidores de Sebastián Lerdo de Tejada. Como sabemos, en este junio de 1879 está comenzando apenas comenzando el periodo del porfiriato. Es el primer cuatrienio del general Porfirio Díaz, el primer cuatrienio. Y luego vendría el 80-84, que dejó a su compadre Manuel González, y luego del 84 en adelante, pues siguió de frente el general Porfirio Díaz. Así que no hay que perder de vista este hecho, el de que es el primer cuatrienio del general Porfirio Díaz. Para no suponer que esto es algo que ocurrió en la madurez de la dictadura de Porfirio Díaz, en la madurez de sus gobiernos. Es decir, 1890, 1900, 1905, no fue al principio, fue en su primer cuatrienio, que por cierto, él inauguró los sexenios en 1904-1910. Y entonces se da esta rebelión. Él, como sabemos, había competido contra Sebastián Lerdo de Tejada y perdió, y gobernó Lerdo ante la muerte de Benito Juárez. Y Lerdo iba por una reelección y perdió militarmente, gobernó sus 4 años, pero en la reelección perdió militarmente con Porfirio Díaz y se tuvo que ir al exilio. Entonces empezó allí el primer cuatrienio de Porfirio Díaz. Me entretengo y titubeo porque estoy viendo aquí los controles de los volúmenes y de todo esto. Y este es el primer cuatrienio. Entonces, ya decía yo que estuvieron involucrados 3 personajes, los 3 masones. Y estos son estos que vamos a ver enseguida. Por ejemplo, aquí están estos dos. Estos dos son masones, estos 2 personajes. El de la izquierda es el presidente Porfirio Díaz. Según lo publicó, y tomo una imagen cualquiera, pero para ubicar el contexto masónico, esta imagen de Porfirio Díaz es una imagen poco conocida, en la que el general Porfirio Díaz aparece aquí en inglés como vicepresidente de una agrupación masónica norteamericana, la Masonic Veteran Association of the Pacific Coast, de la costa del Pacífico. Es una asociación norteamericana de los Estados Unidos masónica, y de esa agrupación masónica el presidente Porfirio Díaz era vicepresidente de la agrupación, vicepresidente de ese grupo de masones. Entonces esta agrupación, la asociación, la Masonic Veteran Association, publicó en 1901 su libro anual, digamos, de varias páginas, un librito, 80 páginas, 60, 80 páginas, y ahí aparece la historia de la agrupación y sus estatutos, etcétera. Y en alguna de las páginas aparece el presidente mexicano Porfirio Díaz como grado 33 del rito escocés.
Y aparecen también 2 o 3 personajes mexicanos que forman parte de esta agrupación masónica de los Estados Unidos. Entonces, quienes ven conspiraciones transnacionales en los asuntos masónicos, con frecuencia sin fundamento, la inmensa mayoría, o si no es decir, todas, aquí tienen un elemento para manejar el caso de Porfirio Díaz como militante de una agrupación masónica norteamericana. Y esta es la fotografía de la izquierda, una fotografía en óvalo, ovalada, blanco y negro. Vemos al general mirando hacia su derecha, a la izquierda de nosotros, muy serio y circunspecto, con una ropa que aparentemente no es militar. Y abajo vemos el título en inglés, pues, MW and ILL, bro, es Most Worshipful and Illustrious Brother, Porfirio Díaz, grado 33, President of Mexico. Y abajo la descripción de lo que significa la fotografía. Y cómo lo comparan, lo pueden alcanzar a ver con Solón, con Robert Bruce, con Washington, al general, que era desde luego muy apreciado y admirado en el extranjero, porque veían en él a un hombre que había estabilizado al país. De eso estamos hablando en 1901, fines del siglo XIX, muy adelante ya de los hechos de Veracruz, de lo que vamos a platicar. Lo que quiero comentar simplemente en esto, y me estoy deteniendo, es para explicar la fotografía. Esta fotografía es realmente una fotografía incorporada en este documento, un librito de la Asociación Masónica de Veteranos de la Costa del Pacífico. Es una agrupación masónica de la que el presidente de México es vicepresidente. Ese es el origen de la foto. Y del lado derecho vemos a Mier Terán Luis, que algunos de sus biógrafos dicen que se llamó Luis Domínguez, otros que se llamó nada más Luis Terán, y en todo caso no se llamó Luis Mier Terán. Y esta fotografía aparece en un librito mucho más pequeño que el de la imagen de Porfirio Díaz, un librito de muy pocas páginas, 30, 35 páginas, 36, 38 páginas, menos de 40, en la que se narra precisamente lo que significó el desastre de estos asesinatos del 25 de junio de 1879. Lo que quiero simbolizar entonces aquí, pues no son 2 masones, el de la izquierda ya dijimos, Porfirio Díaz, y una imagen de una agrupación masónica norteamericana. Y del lado derecho, el serio también, y bueno, finalmente, que criminal en esa noche de junio de 1879, Mier Terán. Y vamos a ver entonces la historia de estos crímenes y cuándo y cómo fue expulsado y quién hizo público su expulsión. Y vamos a dejar al final, pues lo de siempre, más preguntas que respuestas. Esto que estamos viendo aquí es la imagen agrandada. Es muy venerable e ilustre hermano Porfirio Díaz en inglés. Venerable maestro y gran vicepresidente para México de la Masonic Veteran Association of the Pacific Coast, y los años en que el presidente fue vicepresidente de esa agrupación, ahí está abajo en el segundo renglón, en minúsculas, 1891, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 1910, perdón, 1900 y 1901. En todos esos años, Porfirio Díaz fue vicepresidente de la agrupación masónica de los Estados Unidos. Y luego lo comparan con Solón, con Robert Bruce, con Washington. Y dice ella al final, es un masón digno de toda la emulación, o sea, imitación, por ser lo que en ese momento era, ¿no? El hombre que había traído paz al país, al precio que no se decía de una profunda desigualdad en la justicia y en la riqueza, ¿no? Entonces este es nuestro Porfirio Díaz inmiscuido en el tema porque se le atribuye, y veremos qué tan cierto fue el asunto del telegrama de Mátalos en caliente. Esta es una portadilla de esta agrupación, vemos hasta arriba, breve historia, constitución y estatutos de la Masonic Veteran Association of the Pacific Coast, con su lista de oficiales, lista de miembros desde el principio, diciembre de 1878,
hasta 1901, compilado por Edwin Allen Sherman. Y este es una portadilla de este librito de unas, yo no recuerdo bien, pero unas 80 páginas, que es el librito que contiene también esta fotografía. Y vamos al tema que quiero comentar con ustedes, que es el de la muerte, el asesinato de 9 personas, el 25 de junio de 1879 en el puerto de Veracruz. Gobernaba el masón Luis Mieri Terán. Nos vamos a referir a él con ese nombre porque es con el que pasó la historia, independientemente de que no fuese el suyo. Entonces, se supone que hay ese levantamiento o rebeldía de algunos, conspiración para las elecciones que ya vienen, lo de siempre, por lo menos en aquellos años, el pleito a muerte, a balazos. Entonces se pone en guardia el presidente Porfirio Díaz. Se supone que le da indicaciones al gobernador de que mate en caliente a los supuestos rebeldes. Y ocurren los asesinatos entre la noche del 24 al 25 de junio de 1839. Se oía la balacera en el puerto de Veracruz, en aquellos años un puerto muchísimo más pequeño, obviamente, de lo que es hoy, eso es obvio, y los balazos se escuchaban muy fuertes a medianoche y en la madrugada. Alguien fue a buscar al juez de distrito, y el juez de distrito es este hombre cuyo nombre está aquí, Rafael de Zayas Enríquez. Lo fueron a buscar para decirle: oiga, el gobernador está haciendo una matazón aquí en el puerto contra unas personas que se supone que andaban de rebeldes o querían competir o respaldar a Lerdo, que estaba ya políticamente en el exilio y que después allá falleció y luego lo trajeron al país. Y entonces el juez, el licenciado Rafael de Zayas Enríquez, amigo cercano de Mieri Terán y de Porfirio Díaz, se conocían entre ellos. Rafael de Zayas era porfirista, su familia igual. Entonces se levanta y va a ver al gobernador y le dice: ¿qué está pasando? ¿Qué pasa con esta balacera y estos muertos? Esa es la pregunta. Y luego lo que sorprende es la respuesta, y ha sorprendido por muchísimo más que un siglo, y no se ha terminado de desentrañar el misterio de lo que ocurrió. Realmente no se ha terminado de aclarar. Vemos esta obra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, año 2010, hace 10 años. Está redactado, está escrito por Adriana Calderas Rosas. Y bueno, trato de proponerles aquí una obra que está respaldada de manera muy razonable por personas que usan fuentes fidedignas. Entonces, el juez, este hombre que está biografiando aquí, Adriana Calderas, le pregunta al gobernador qué está pasando aquí y dice: miren, yo estoy obedeciendo órdenes superiores. Ese es, digamos, el resumen. Y luego el juez Rafael de Zayas no le cree y el gobernador entonces exhibe un documento que es el que narra aquí Adriana Calderas Rosas en el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y vemos lo que sigue. Dice Zayas: ¿qué pasa aquí, gobernador? Y el gobernador le dice: estoy obedeciendo órdenes, mire usted este documento. Y entonces Mieri Terán le ofrece a Zayas un documento. Y leemos estos párrafos. Zayas, hasta arriba, Zayas observó aquel telegrama que se encontraba en cifras, pero inmediatamente Terán, Luis Mieri Terán o Luis Terán, le dio una traducción del mismo, porque Zayas se quejó, dice: está en código, en cifra es en código codificado, en clave, pues. Y entonces dice: bueno, pero aquí le doy la clave. Y el telegrama constaba de 3 palabras, además de las 2 de la firma. Mátalos en caliente, Porfirio Díaz. 5 palabras. 3 del mensaje y 2 de la firma, como dice aquí, mátalos en caliente. Eso es lo que observó Zayas. Y veamos lo que ocurre enseguida. Zayas quedó anonadado, miraba el telegrama original, la clave, la traducción, sin saber qué pensar. Era una orden terminante de ejecución violenta, y en ese momento dijo a Terán
que en todo caso aquel telegrama era una respuesta, una consecuencia de otro que era el antecedente. Más tarde se lo enseñaré, le aseguró Terán. Zayas se fue del cuartel con la seguridad de que jamás vería ese telegrama. Ojo con esta frase. Se supone que Zayas se fue, dice aquí la escritora, con la seguridad de que jamás vería ese telegrama de Porfirio Díaz, supuestamente firmado por Porfirio Díaz. Y que si lo veía, también sería falso. También porque ya habían platicado de otro documento en el que se supone que era falso y que Luis Mier y Terán había quedado en evidencia. ¿De dónde agarra esto la escritora? La escritora narra esto basándose en el texto del propio Rafael de Zayas Enríquez, que escribió él para narrar estos hechos. Ahorita veremos la fecha. Si no lo recuerdo mal, 1919, muchos años después. Y ese libro que escribió Rafael Zayas se llama La verdad sobre el 25 de junio, y está citando aquí la página 50, que es lo que estoy marcando aquí al fondo. Página 50 del libro de Rafael Zayas. Entonces, vamos a quedarnos con que el telegrama se lo muestra Terán a Zayas. Zayas le dice, esto está codificado, no lo entiendo, y entonces Terán le da el código. Pero no dice aquí exactamente qué fue lo que ocurrió con Zayas, si Zayas exigió comunicarse con el presidente Porfirio Díaz, qué hizo con el telegrama más allá de sorprenderse, y seguimos leyendo en letras pequeñas. No tuve, dice Zayas, la fatuidad de creer que el cambio que se había operado en Terán cuando me presenté en la madrugada se debiese a mi influencia personal, ni al respeto y consideración que él me profesaba. El fenómeno lo había operado el juez de distrito, es decir, el propio Zayas, pero en su papel de juez, representante de la justicia federal, no el individuo. A mí me habría fusilado como lo tenía ofrecido, pero no se atrevió a atentar contra el funcionario judicial. Al verme surgir inesperadamente ante su vista, en medio del bacanal de sangre, brotó la luz en su entenebrecido cerebro y se vio en el fondo de un abismo. Esa es la narración de Zayas, donde él dice, recuperado por la investigadora de la Suprema Corte de Justicia, que vio el telegrama y que quedó anonadado, pero que no se puntualiza aquí, ni la investigadora lo hace, ni Rafael de Zayas menciona qué hizo con el telegrama, además de sorprenderse. Corroboró con otras fuentes que el telegrama fuese auténtico, pidió comunicarse con el presidente Porfirio Díaz. Nada de eso se sabe, y vamos a seguir viendo. Este es el documento en el que se hizo la difusión de la expulsión prácticamente automática que hizo la masonería respecto de Luis Mier y Terán, el gobernador. Este librito de unas 30, 40 páginas se llama La hecatombe de Veracruz, corona fúnebre. En memoria, dice ahí, de las víctimas sacrificadas la noche del 24 al 25 de junio de 1879. Eso es lo que dice. Es la portada de un libro bastante maltratado que se publicó, ahorita veremos las fechas. Yo preguntaba en el Facebook, ¿cuándo se hizo pública la expulsión de Luis Mier y Terán? Es decir, que se hiciera pública, cuando proponía yo que se hiciera pública, significaba, desde mi punto de vista, es que la conociera el público, la ciudadanía, los mexicanos en general, no la fecha de expedición de la expulsión. La expulsión fue el día 29 de junio. Los fusilamientos, esta matanza que hizo el gobernador, se hizo el día 25. Rapidísimamente, el 29, 4 días después, la masonería, el Supremo Consejo de México, por no decir la masonería, el Supremo Consejo de México del Rito Escocés, expulsó a Luis Mier y Terán. Y entonces, esa expulsión, desde luego que en ese mismo día, 29 de junio, no se hizo público. Era un asunto interno de las logias. Pero luego veremos en este librito cuándo se hizo público. Y vemos esta, otra vez la portadilla, digamos la segunda portada. Vemos la hecatombe de Veracruz, corona fúnebre, en memoria de las víctimas sacrificadas la noche del 24 al 25 de junio de 1879. Es de junio. Y vemos quién lo publica, aquí abajo.
México, abajo, tipografía de Ireneo Paz, ese es quien la publica, Ireneo Paz, abuelo de nuestro premio Nobel de Literatura Octavio Paz. Ireneo. Y publica esto Ireneo Paz en Escalarilla 7. Y veamos la fecha. La fecha es 1879, el mismo año en que fueron las matanzas, la matanza. En el mismo año se hizo pública la expulsión de Luis Mier y Terán por los asesinatos. Seguimos viendo el interior. Fíjense cómo arriba dice ya en grande tipografía de Ireneo Paz, 1879. Y vemos aquí una referencia en ese documento, en este librito. Dice que Terán, el gobernador, se paseaba a pasos agigantados por la estancia, frenético, ciego, aspirando con cierta voluptuosidad del olor de la sangre. Eso narra el librito, este librito publicado por Ireneo Paz. Y tomemos algunos detalles, dice el librito. Al ir a fusilar a Capmany, uno de los muertos, Terán le dijo: voy a fusilar a usted de orden del presidente. Eso dijo. Y recupero este recuadro porque es la mención al presidente de la República, Porfirio Díaz. Ya lo que contesta Capmany no tiene, digamos, relevancia en el sentido de lo que yo quiero llamar aquí la atención, es que habla Terán de una orden del presidente. Pero esa orden del presidente que para mí queda en duda en el momento en que no sabemos exactamente qué ocurrió con el telegrama. ¿Qué hizo Rafael de Zayas, el juez federal que pretendía detener los crímenes? Y vemos enseguida esta otra parte, también del mismo librito, de Corona Fúnebre. Aquí está, Corona Fúnebre, el librito Corona Fúnebre. Dice aquí: se presentaron varias personas a pedir los cadáveres de los asesinados. Se nos dice que el licenciado Zayas, en nombre de la masonería, pidió los cadáveres de Cueto y de Capmany, ambos hermanos masones. Pero la fiera sanguinaria, o sea, el gobernador Luis Mier y Terán, también masón, no contento con haberles arrancado la vida a estos masones, dos al menos, se quería cebar en los muertos y negó los cadáveres, que fueron enterrados en la fosa común, en un lugar ignorado, conducidos en un carretón, acompañados de la policía. Eso dice este librito, que el masón Luis Mier y Terán negó los cadáveres de dos de los muertos que eran masones, se los negó al masón y juez Rafael Zayas. Eso dice este librito. Y entonces vemos cómo este documento está publicado en el mismo 1879, en agosto. Vemos este otro que está aquí. Ese está fechado en 1930 y dice el título: Relato histórico de los grandes crímenes del porfirismo. Y vemos aquí cómo está fechado en 1930, o sea, muchos años después. Aquí vamos a ver opciones del puntero. En 1930 trata del mismo tema, pero muchísimos años después. Y vemos lo que dice. Dice aquí: Jaime Rodríguez se adelantó, marino de un valor indomable y de una generosidad proverbial. En Veracruz era muy querido de todos y aún del mismo Terán. Rodríguez no ofreció el espectáculo enervante del doctor Albert, otro de los muertos. Por el contrario, encarándose con el verdugo, díjole con imposible acento: te creía un hombre, pero no eres más que un cobarde, el más cobarde de los cobardes. Y entonces contesta Luis Mier y Terán: cristiano, fusilaría a mi madre si él me lo mandara. ¿Estás listo? Cristiano era una muletilla que tenía el gobernador. A todo el mundo le decía cristiano. Al propio Rafael Zayas, que era su conocido, le decía cristiano. En vez de decirle abogado, Rafael o algo, le decía cristiano. Era una muletilla que trataba a muchas personas como cristiano. Por eso dice ahí cristiano. Entonces nos manda al pie de página número 1. Y esta obra de 1930 dice en la página, como pie de página 1, se refería al telegrama de Díaz: mátalos en caliente. Pero ese telegrama, en realidad, digamos que queda medio borroso para mí. Si realmente existió
y, y me atengo a eso por la actitud de Rafael de Salles. Si él hizo investigaciones no sabemos, yo al menos no lo sé, pero seguimos viendo. Dice esta otra nota desde la misma obra de 1930. Le impresionó tanto a Terán aquel reproche que en la misma tarde dio muestras de enajenación mental y por la noche, cuando lo llevaron a la mesa para cenar, sus ayudantes vieron que al ir a trinchar una pieza de carne, volvió el tenedor y se lo hundió en la cabeza. Narra esta obrita de 1930. Durante su locura, veía espantado a sus víctimas y levantaba la mano temblorosa señalando el retrato de Porfirio Díaz, que intentaría expresar el loco, señalando al retrato del general. El telegrama, fíjense lo que dice esta obra de 1930, lo remarco, aquí está en el rectángulo, el último párrafo. Año 1930. El telegrama cifrado de Mátalos en caliente todavía existe y lo conserva alguien, ¿quién? No dice, que no ha de tardar mucho en publicarlo para que sea conocido. En 1930 todavía no hay una evidencia publicada del telegrama. Eso dice, me atengo a lo que dice esta obra, especializada en el tema del año 1930, que no va a tardar mucho en que se publique. Ahora veremos si se ha publicado o no en una de las notas finales. Esta es la página 18 del libro de 1930. Y cierro, bueno, en realidad aquí tengo un desorden con esta laminita. Cierro otra vez con Corona Fúnebre de Ireneo Paz. Ireneo Paz publicó la expulsión masónica de Luis Mier Terán, fíjense, en agosto del mismo año 79. Entonces, los asesinatos fueron el 25 de junio al amanecer. Ya está acabando junio, es decir, el día 25. Entonces, a lo largo de julio, alguien intervino. ¿Quién intervino? Yo no sé quién pudo intervenir. Que tuviese la autorización o incluso la orden de que Ireneo Paz publicara la expulsión masónica de Luis Mier y Terán. Fíjense que tan pronto, es agosto del 79, cuando se hace público que Luis Mier y Terán ha sido expulsado de la masonería. Se hace público. Es decir, disculpen por la insistencia, se le da a conocer al público en general a través de un librito que circuló de manera libre. Y esto es en agosto. Es decir, al mes y medio, se estaba publicando esa información. Una cosa sorprendente, primero, bueno, porque es un documento masónico interno, se supone que no tiene por qué pasar al público, pero aquí hay el interés de que esto pase al público. ¿Quién tiene el interés? El presidente Porfirio Díaz le pidió al Supremo Consejo masónico que el documento de expulsión se hiciera público. Fue el general Porfirio Díaz, fue Ireneo Paz como periodista que era, a quien le interesaba hacer pública la expulsión. Entonces, voy a tratar de responder una de las preguntas que comentaban en Facebook. ¿Cuándo se hizo pública la expulsión? Se hizo en agosto, en un librito cuya parte final, ahorita la vamos a ver, es la que contiene el libro Corona Fúnebre, de agosto del mismo año 79. Antes de ver el documento, vamos a ver esto que se publicó en Letras Libres hace 2 años, año y tantitos, en octubre del 18, apenas hace poco. ¿Quién lo escribió? Un descendiente del general, Carlos Tello Díaz. Escribió un libro muy, muy importante, muy interesante sobre su antecesor, su tatarabuelo o algo así. El general, libro importantísimo de que leer. Bueno, dice aquí Letras Libres, firmado por Tello Díaz, descendiente del general. Hasta 1879, Porfirio Díaz no había manchado nunca su carrera con actos de crueldad. Pero ese año ordenó reprimir a los responsables de un motín. Se decía, fíjense cómo dice aquí, se decía que había pedido que los asesinaran en caliente. Desde luego que este es un descendiente del general. Tiene muchas razones para defenderlo, como su tatarabuelo o bistatarabuelo.
como su antecesor, pero aquí estamos recuperando que se decía que eso había ocurrido, que el presidente había dicho que se mataran a estos personajes en caliente. Y vemos esta otra parte de las mismas letras libres del mismo Tello Díaz. Dice, el telegrama que daba la orden de reprimir no fue nunca conocido por el público. Eso dice aquí Tello Díaz hace año y medio. Pero circulaba la especie de que decía mátalos en caliente. Circulaba la especie de que decía mátalos en caliente. Así lo dejó ver el comentario de un periódico de oposición que por esas fechas criticó la forma de proceder contra unos oficiales acusados de motín en un cuerpo de rurales, es decir, los hechos de Veracruz de 1879. ¿Por qué el señor Díaz aleja de la capital a esos reos?, preguntó el republicano. ¿No es mejor y más expedita la fórmula mátalos en caliente? Esto lo recupera a letras libres. Y Tello Díaz, aquí lo puse a la derecha, del Monitor Republicano del 5 de agosto del 80, al año siguiente. Expresión esta de mátalos en caliente capturaba la esencia del telegrama del presidente, que ordenaba muerte a los rebeldes en caliente, es decir, sin formación de causa en el momento de la insurrección. Porfirio Díaz no había manchado nunca su carrera con actos de crueldad. Los asesinatos que ordenó la noche de la tragedia fueron los primeros. La orden era inmoral. Es posible que algunos de los asesinados hayan sido inocentes, como quizá Lorenzo Portilla, etc. Vamos a quedarnos con lo que marqué en rojo. El telegrama no daba la orden de reprimir, no fue nunca conocido por el público en general. Eso dice Letras Libres, firmada por Tello Díaz hace año y medio. Y lo mismo decía el librito que mostré de 1930, diciendo, el documento no va a tardar mucho en conocerse. Alguien lo conserva y no ha de tardar mucho que se publique. Y bueno, aparentemente eso no ocurrió. Aquí estoy en el terreno de la hipótesis y respondo con esto, pues, que hay las dudas, al menos yo sí las tengo, de que el documento en realidad hubiese existido. Y bueno, obviamente hasta la evidencia incontestable del documento en sí. La expulsión, ya vimos cuándo se firmó, está aquí abajo, ahorita encuentro la fecha. Aquí está el 20, hasta abajo, aquí lo marco, izquierda abajo, 29 de junio. Aquí se firmó la expulsión. Y vemos aquí el Supremo Consejo de México, ad universi terrarum orbis summi architectonis gloriam, Deus mem que jus, ordo abcau, el balaustre número 15. Y la parte importante aquí es el artículo único, casi al centro, dice aquí, artículo único, queda expulsado para siempre de la orden el general don Luis Mier y Terán, gobernador del estado de Veracruz. Y lo firma Alfredo Chavero, lo firma también el gran canciller guardasellos Julio Zárate, grado 33, y lo promulga por mandato del Supremo Consejo el secretario general, el gran secretario general, dice aquí, Eugenio Chavero. Aquí están los tres personajes del Supremo Consejo que firman. Firman muy rápidamente. Los hechos acababan de ocurrir el día 25 y es expulsado el día 29. Y como ya vimos, apenas pasa un mes y Irineo Paz publica en agosto el librito Corona Fúnebre, en agosto. Hay un interés ¿de quién? De Alfredo Chavero, de Julio Zárate, de Eugenio Chavero, de Porfirio Díaz, para deslindarse de esta situación. Y esas preguntas que desde luego no, para las cuales no tengo respuesta. Quiero apuntar también una curiosidad que alguien escribió en Facebook, que me pareció interesante e importante. Es la latitud norte, las coordenadas del punto geométrico de expedición del documento. Y vemos cómo efectivamente alguien hacía ver ahí que estas coordenadas dan allá frente a Acapulco, hacia mar adentro, ¿no? Y bueno, en realidad lo que ocurre aquí es que la latitud norte dice 16
y el único error que hay aquí es un 16, debe ser un 19, que es la latitud norte de la Ciudad de México, y la longitud oeste de Greenwich es 99 grados y no hay problema. Entonces nada más es un dígito que efectivamente está erróneo, eso no lo estoy quitando. Simplemente puntualizando que es un error ahí de dedo de quienes transcribieron. Y entonces esta es el documento, el balaustre. Aquí lo tengo en papel también, ese librito. El balaustre de la expulsión. Los crímenes el día 25, para terminar. La expulsión el 29 y su publicación, es decir, su pase al dominio público en agosto por Ireneo Paz y otras personas que publican la información. ¿Qué dice Porfirio Díaz? Nada que yo sepa. En sus memorias, en 2 tomos, aquí está la portada, los tengo en papel, la portada de los 2 tomos, no dice nada él porque estas memorias acaban con la toma de la capital a la caída del imperio de Maximiliano en 1867. Ahí acaban, entonces no alcanza para que Porfirio Díaz narre qué fue lo que ocurrió en esa matanza del 25 de junio, que derivó en la destitución y en la expulsión de la masonería del gobernador Luis Mier y Terán. Preguntas. ¿Por qué la expulsión masónica fue tan rápida? No cabe la respuesta de que la masonería actúa así, porque el dato no es correcto. Y abundan los ejemplos, pero me voy a detener solamente en uno. El del masón grado 30, Victoriano Huerta. Victoriano Huerta fue expulsado, apenas dejó la presidencia, antes no, imposible. Renunció a la presidencia en el 1914 y pronto, eso fue en julio, en agosto, septiembre, por allí, en octubre, recién renunció a la presidencia, fue expulsado. Esa fue la fecha de expedición de la expulsión. Pero eso se publicó, es decir, se circuló a nivel masónico y público hasta 1916, cuando murió. Por eso la diferencia entre que una cosa es la fecha de expedición y otra es la fecha de publicación, de que se conociera. Entonces, ese caso de Victoriano Huerta, masón grado 30 del rito escocés antiguo y aceptado, no fue una expulsión rápida. ¿Por qué la de Mier y Terán sí fue rápida? 4 días y estaba resuelto. 4 días. ¿A quién le interesaba publicar esa expulsión? En ese librito, Corona Fúnebre, que publicó el editor Ireneo Paz en agosto. ¿A quién le interesaba? ¿Porfirio Díaz? ¿A Chavero, etcétera? Otra vez, otra pregunta. ¿Quién le dio el documento a Ireneo Paz en julio? Tiene que ser necesariamente en julio, ni en ningún otro momento, con el permiso o la orden de publicar en agosto. ¿Permiso o orden? A lo mejor fue permiso, a lo mejor fue orden, pero en todo caso en agosto estaba publicado el documento de expulsión, borrado para siempre de la masonería. Fue una expulsión rápida y una publicación también rápida, que es la que se recupera en Corona Fúnebre. Eso es lo que quería comentar con ustedes. Estos y otros apuntes están ahí en mi libro. Les invito a que si gustan, lo pueden revisar. Y con esto termino la plática. Aquí tengo este librito, Corona Fúnebre, lo tengo aquí en papel. Lo tengo en PDF porque ahí está libre en PDF en la red. Pero también está aquí en papel, en este librito que publicó, ¿quién? El Centro Nacional de Acción Cívica AC de México en el año 2002. Aquí está la hecatombe de Veracruz, 1879. Y este folletito tiene apenas 70 y tantas páginas, porque tiene más ilustraciones. Tiene pues al final la expulsión. La expulsión está mucho más escueto. Aquí está la expulsión, de eso trata este librito. Y trata de los mártires. Aquí está Porfirio Díaz. Y luego es la recuperación de ese folletito. Aquí está el general Luis Mier y Terán. Y es un librito que decía yo, de muy poquitas páginas, muy delgadito, que trata el tema. Pero además
el corona fúnebre está libre en la red, se puede hallar sin problemas. Y esa corona fúnebre, repito, fue publicada en agosto respecto de hechos ocurridos el 25 de junio. Fue rápido. Y ellos se encargaron de publicar. Entonces, eso les quería comentar y les agradezco sus atenciones. Saludo aquí en Facebook. Saludo desde Hidalgo. Roberto Escamilla, gracias. Desde Ensenada, Baja California, Víctor Manuel Lerma. Desde Hidalgo 14 de Ensenada, José Luis Gorosabe Rodríguez. Y también saludos a Luis Alejandro Ramos Gómez y a Manuel Martínez. Muchas gracias por ver y escuchar estos apuntes. Les agradezco la oportunidad de haber platicado esto, de cómo yo tengo dudas de que ese telegrama, o una de dos, o existió, pero no tenía lo que indicaba Luis Mieri Terán, y en 1930, que estamos hablando de medio siglo después, esto fue en el 79, del siglo previo, del 79, vamos a redondear al 80, del 80 al 30 del siglo siguiente, es más de medio siglo. Y el telegrama seguía sin aparecer en un libro especializado dedicado al tema de la masacre de junio de 1879 en Veracruz. Y luego Tello Díaz dice en el 2018 que ese telegrama nunca apareció. ¿Qué pudo haber ocurrido? Ya Zayas, el juez Rafael de Zayas, ya tenía el antecedente de una cuestión mentirosa de parte del gobernador Luis Mieri Terán. Se narra en el propio libro de Zayas y en Corona Fúnebre antecedentes de algunas falsedades en el mismo proceso y en otros ajenos al proceso de 1879. Por eso especula en alguna parte que también dice, ese telegrama a lo mejor también era mentira, porque ya había el antecedente mentiroso de Luis Mieri Terán. Entonces, para mí, me quedo con muchas reservas respecto de que si ese telegrama existió. Me quedo con reservas hasta el momento en que se me muestre el documento. Y yo considero que Luis Zayas, Rafael de Zayas, el juez, no ahondó, no tengo apuntes de que él haya consultado con el general Porfirio Díaz. ¿Qué le habría contestado el general Porfirio Díaz? Bueno, yo supongo que habría dicho yo no fui. Y los asesinatos ocurrieron. El licenciado y juez de distrito Rafael de Zayas Enríquez se portó, considero que a la altura, defendiendo a estas personas de que no fuesen fusiladas sin juicio previo, y salvó algunas vidas. Este hombre, Luis Mieri Terán, enloqueció, dejó el gobierno y dejó a la fuerza la masonería, en una actitud bastante extraña de la masonería de expulsar a alguien tan rápido, 3 días prácticamente. Fue el 25, 26, 27, 28, 4 días, y el 29 estaba expulsado. Y luego Ireneo Paz publicando esto en agosto. Veamos la lentitud de las comunicaciones de la época. Publicar algo así, pues no es tan sencillo como ahora en tiempos modernos con las redes sociales. Alguien escribe 10 páginas en 10, 20, 30, 50 páginas en Word, hace PDF, la sube, etcétera, y eso es instantáneo. 10 minutos está publicando uno un documento extenso. No era el caso de la época, ¿no? Y publicar algo así tomaba su tiempo, conseguir el editor estuvo disponible, Ireneo Paz, se publicó, se distribuyó y se hizo saber de la expulsión. Pues muchas gracias por haber escuchado, han sido muy amables y nos veremos en una próxima transmisión. Gracias a todos, y también saludo a Víctor Germán Serna Escusa, así dice, y desde luego a Eleazar Corral Ochoa. Los saludo a todos ellos, muchas gracias, muy amables, y hasta la próxima. Buenas noches.